Regina Celi, Letare, Alleluia. quia meruisti portare, Alleluia. Resurrexit, sicut dixit, Alleluia. ora pro nobis Deum. Alleluia. Gaudet letare Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus Dei, Alleluia. Oremus, Deus, qui per resurrectionem Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, mundum beatificare dignatus es, presta que sumus, ut per eius genitricem Virgine Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per iundem Christum Dominum nostrum. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean. Arrojarán a los demonios en mi nombre, y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a las serpientes con sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas partes, y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que la acompañaban. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la fiesta de San Marcos el Evangelista. La Escritura nos da pocos datos sobre él. Se cree que fue el hombre que estaba cubierto con una sábana en el huerto de los Olivos, cuando fue capturado Jesús, y que huyó al ser descubierto. También se dice que fue el secretario de San Pedro. En su mismo Evangelio es poco lo que se nos da a conocer de sí mismo. Poco nos habla de sí. Sin embargo, ¿saben de quién sí nos habla mucho? Nos habla de Jesús. Toda su obra es hablarnos de Jesús. Su gran obra fue anunciar al Señor. Y en ese sentido fue un verdadero apóstol. Porque al escribir su Evangelio, vino a compartir la buena noticia, la noticia más grande que hay, que es Jesucristo. En eso consiste el apostolado. El apostolado es evangelio, es decir, es llevar la buena noticia. Si bien implica también denunciar lo que está mal, no podemos quedarnos solamente en ser unos criticones de los demás. La esencia del apostolado no es juzgar al otro, ni señalar con el dedo, ni condenar. La esencia del apostolado es caridad, es llevar el perdón, la misericordia, la esperanza, el consuelo, la verdadera alegría. Es llevar a Jesús mismo, que no ha venido a condenar, sino a salvar lo que estaba perdido. Por eso nuestro anuncio del Evangelio tiene que ser verdaderamente una buena noticia. Jesús ha venido a salvarnos. Y hagámoslo, como el Papa Francisco nos lo ha recordado. Prediquen el Evangelio, y si fuera necesario, háganlo también con las palabras. Es decir, que toda nuestra vida tiene que ser un anuncio del Señor. Esa es la misión esencial del cristiano. Todos estamos llamados a ser apóstoles, tú y yo, y nadie puede sentirse desinvolucrado de esta misión, porque hay una dimensión del amor de Cristo que solamente tú sabes reflejar, porque eres único e irrepetible. No nos cansemos nunca de ser apóstoles del Señor. Soy el Padre Juan José Paniagua y les doy a todos mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bruno de Segni. El Señor le dijo a los 11: estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre. Echarán demonios, hablarán un nuevo lenguaje,
Tomarán a las serpientes con las manos y, si beben un veneno mortal, no les hará daño. Le impondrán sus manos a los enfermos y los enfermos recuperarán la salud. En la iglesia primitiva, todos estos signos que el Señor enumera, no solo los apóstoles, sino también muchos otros santos, los cumplieron al pie de la letra. Los paganos no habrían abandonado el culto a los ídolos si la predicación evangélica no hubiera sido confirmada por tantos signos y milagros. De hecho, no eran los discípulos de Cristo los que predicaban a un Mesías crucificado, escándalo para los judíos y locura de los paganos, según la expresión de San Pablo. Pero en cuanto a nosotros, ya no necesitamos signos y prodigios. Nos basta leer o escuchar la historia de los que estuvieron ahí. Porque nosotros creemos en el Evangelio, creemos en lo que cuentan las Escrituras. No obstante, aún se producen señales todos los días, y si realmente queremos prestar atención, reconoceremos que tal vez éstas tienen más valor que los milagros materiales de otros tiempos. Cada día los sacerdotes dan el bautismo y hacen llamadas a la conversión. ¿No es esto cazar a los demonios? Cada día hablan un lenguaje nuevo cuando explican las Santas Escrituras y reemplazan los antiguos escritos con la novedad del sentido espiritual. Hace oír a las serpientes cuando quitan lo que une a los corazones de los pecadores con el vicio, por una dulce persuasión. Curan a los enfermos cuando reconcilian a Dios con sus almas inválidas por medio de sus plegarias. Tales eran los signos que el Señor había prometido para sus santos, tales son los que realizan aún hoy en día. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Volumen 2, mayo 19, 1899. Yo me comunico a los humildes y a los sencillos, porque pronto creen en mis gracias y las tienen en gran estima, aunque sean ignorantes y pobres. Pero con estos otros que tú ves, yo soy muy reacio. Porque el primer paso que acerca el alma a mí es el creer. Entonces sucede que estos con toda su ciencia, doctrina y hasta santidad no prueban nunca un rayo de luz celestial, esto es, caminan por el camino natural y jamás llegan a tocar ni siquiera por un momento lo sobrenatural. Esta es también la causa porque en el curso de mi vida mortal no hubo ni siquiera un docto, un sacerdote, un poderoso en mi seguimiento, sino todos ignorantes y de baja condición, porque mientras más humildes y simples, son también más fáciles de hacer grandes sacrificios por mí. Volumen 4, enero 9, 1903. Esta mañana me sentía toda oprimida, pues había venido Monseñor a visitarme, porque decía que no era cierto que fuera Jesucristo quien obraba en mí. Y al venir el bendito Jesús me ha dicho: hija mía, para comprender bien a un sujeto se necesita creer, porque si todo es oscuridad en el intelecto humano, mientras que el solo creer enciende en la mente una luz, y por medio de esta luz descubre con claridad la verdad y la falsedad, cuando obra la gracia y cuando la naturaleza, y cuando lo diabólico. Mira, el Evangelio es conocido por todos, pero ¿quién comprende el significado de mis palabras? Las verdades que él contiene, quien las conserva en su propio corazón y hace de ellas un tesoro para comprarse el reino eterno, o sea, quien cree.
Y todos los demás no solo no comprenderán nada, sino que se sirven de ellas para hacer escarnio y burlarse de las cosas más santas. Por lo tanto, se puede decir que todo está escrito en los corazones de quien cree, espera y ama. Y para todos los demás, nada está escrito para ellos. Así es de ti. Quien cree un poco ve las cosas con claridad y encuentra la verdad. Quien no, ve las cosas todas confusas. El que me ve a mí. Volumen 11, septiembre 2, 1912. Hija mía, si supieran las almas el mal que hacen las reflexiones propias, encorvan al alma, la bajan, la hacen tener el rostro vuelto hacia sí mismas. Y mientras más se miran, más humanas se hacen. Mientras más reflexionan sobre sí, más sienten las miserias y más se empobrecen. En cambio, el solo pensamiento de mí, en amarme, en estarse toda abandonada en mí, hace recta al alma, y con tener el rostro dirigido a mirarme solo a mí, se elevan y crecen. Más me miran, más divinas se hacen. Mientras más reflexionan sobre mí, más se sienten ricas, fuertes y valerosas. Después ha agregado: hija mía, las almas que están unidas con mi querer, que se hacen hacer mi vida en ellas y piensan solo en amarme, están unidas conmigo con los rayos del sol. ¿Quién forma los rayos? ¿Quién les da vida? ¿El sol? Si el sol no pudiera formar los rayos, no podría extender su luz ni su calor. Así que los rayos ayudan al sol a hacer su curso y lo embellecen de más. Así yo, solo por medio de estos rayos, que forman una sola cosa conmigo, me extiendo sobre todas las regiones y doy luz, gracia, calor y me siento más embellecido que si no los tuviera. Ahora se podría preguntar a un rayo de sol cuántos caminos ha hecho, cuánta luz, cuánto calor ha dado. Si tuviera razón, respondería: no me quiero ocupar de esto, lo sabe el sol y basta. Pero si hubieran otras tierras a las cuales dar luz y calor, las daría, porque el sol me da vida, a todo puede llegar. Y si el sol quisiera reflexionar, volverse hacia atrás a lo que ha hecho, perdería su curso y se oscurecería. Así son mis almas amantes, son mis rayos vivientes. No se reflexionan sobre lo que hacen. Estarse en el sol divino es toda su atención, y si quisieran reflexionar, les sucedería a ellas como el rayo del sol, y mucho perderían. El que crea en mí, no siga en tinieblas. Volumen 4, octubre 22, 1900. ¿Qué es lo que asegura que sale el sol sino la luz que pone en fuga las tinieblas nocturnas y el calor que expande en la misma luz? Si se dijera que ha salido el sol y sin embargo se ve más densa la oscuridad de la noche, no se siente ningún calor, ¿qué dirías tú? Que no es sol verdadero el que salió, sino falso, porque no se ven los efectos del sol. Ahora, si mi vista te aleja las tinieblas y te muestra la luz de la verdad, haciéndote sentir el calor de mi gracia, ¿por qué quieres cansarte el cerebro pensando que no soy yo quien obra en ti?
Volumen 7, julio 21, 1906. Habiendo venido por poco tiempo, el bendito Jesús me ha dicho: hija mía, todas las acciones humanas, aun santas, hechas sin una intención especial para mí, salen del alma llenas de tinieblas, pero hechas con recta y especial intención de agradarme, salen llenas de luz, porque la intención purifica la acción. Mi Padre. Volumen 12, diciembre 10, 1912. Cuántas maravillas no obré en mi vida oculta, solo conocidas por mi Padre en el cielo y por mi mamá en la tierra. Así el alma escondida, íntima conmigo, en cuanto reza, sin ningún sonido se escucha en la tierra. Sus oraciones como campanas suenan más vibrantes en el cielo, y llaman a todo el cielo a unirse con ella, y hacer descender misericordia a la tierra, que sonando no al oído, sino a los corazones de las criaturas, las dispongan a convertirse. Volumen 14, octubre 27, 1922. Mi herencia fue solo la voluntad de mi Padre, en la cual debía desarrollar todos mis actos humanos para formar en mí la generación de los hijos de la luz. Mira, esta generación me fue dado el formarla propiamente en el regazo de la voluntad de mi Padre Celestial, y yo no ahorré ni fatigas, ni actos, ni penas, ni oraciones. Es más, estaba en la cima de todas las cosas que hacía y sufría, de manera que la concebí en mí, la fecundé y la formé. Era propiamente ellos, los que el Divino Padre con tanto amor me había confiado. Era mi herencia predilecta, que me fue dada en la Santísima Voluntad Suprema. Ahora, después de haber conocido los bienes de la redención, ¿cómo es que quiero a todos salvarlos, dándoles todos los medios que se necesitan? Paso a hacer conocer que en mí hay otra generación que debo hacer salir, mis hijos que deben vivir en el divino querer, y que en mi mismo corazón tengo preparadas todas las gracias, todos mis actos internos hechos en el ámbito de la divina voluntad eterna, para ellos, y estos esperan el beso de sus actos, su unión para darles la herencia de la voluntad suprema, y como la recibí yo, quiero darla a ellos para hacer salir de mí la segunda generación, la de los hijos de la luz. Si mi humanidad no diera esta herencia que poseía, es decir, la divina voluntad, la sola y única cosa que yo amaba y que me daba todo el bien, habría sido incompleto mi descendimiento a la tierra. No podría decir que he dado todo. Es más, habría reservado para mí la cosa más grande, la parte más noble y divina.